viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Continuamos en esta noche con la enseñanza que estamos desarrollando sobre qué hizo Jesús por mí en la cruz. Y es interesante darnos cuenta que en la medida que avanzamos en estas enseñanzas, aunque en efecto son cosas que de alguna u otra forma todos nosotros conocemos, no deja de impactarnos tener un poco más de conocimiento por un lado y de revelación por otro sobre lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de los hombres perdidos en delitos y pecados. Partamos de un principio esencial que es importante tenerlo presente. Nosotros como creyentes no podemos olvidar que el plan de Dios fue perfecto. Dios trazó un plan perfecto para la salvación. El desarrollo de ese plan también fue perfecto, porque fue el que ejecutó Jesús en la cruz. Y el beneficio causado, generado por ese plan para el hombre, también es perfecto, porque es la única puerta, el único medio que Dios estableció para que seamos salvos. Lo lamentable realmente es que esta perfección de Dios para ejecutar y otorgar esa obra salvífica, la incoherencia del hombre la desconoce por un lado, la malinterpreta por otro e incluso la desprecia, porque hay un factor determinante en el hombre que no ha entendido la gracia divina. Se llama insensatez. El hombre es insensato por naturaleza caída. Y esa insensatez es adornada por la maldad en el corazón del hombre, y esto le impide al hombre en gran medida poderse acoger el beneficio que otorga Dios con la obra de la cruz. Para argumentar mejor esto, vamos al Salmo 53 del 1 al 4. Y le pido el favor a mi esposa que lo ubiquemos en una traducción, lenguaje de traducción actual o en una traducción viviente. Dice Salmo 53 del 1 al 4. Voy a leerlo de acá directamente. Dice así la palabra que leemos en la versión Reina Valera del 60, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 53 del 1 al 4. Atención. Dice el necio en su corazón. Ojo con la palabra necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Ojo, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tiene conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Dios no invocan. ¿La necedad de quién? Del hombre. ¿La insensatez de quién? Del hombre. ¿Cómo dice otra versión? Traducción lenguaje actual dice Salmo 53. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable, ninguno de ellos hace lo bueno. Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay uno solo que no se haya apartado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Ustedes, gente malvada, que allí están
de miedo, que jamás buscan a Dios y que se hartan de comida a costillas de mi pueblo, deberían saber esto. Dios dispersará por todas partes los huesos de sus enemigos. Dios los pondrá en vergüenza, porque los ha rechazado. En cambio, el pueblo de Dios no tendrá por qué temer. Amén. Bueno, cuando uno lee un pasaje de estos, necesariamente debe alentarse. Debe alentarse porque de allí nos sacó Dios. Amén. De esa condición, y nos evita esto que la palabra está anunciando, ¿verdad? Y nos permite entender la gracia y el amor de Dios. Por eso, es bueno volver a recordar y tener muy presente que Jesús ejecutó un plan perfecto que nació en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para redimir al hombre, para salvar al hombre. Y ese plan perfecto fue desarrollado de una manera estratégica. Cuando uno se pone a mirar ese histórico que la Biblia transmite, es impresionante cómo Dios ha ido armando pieza a pieza esa ruta que fue necesario transcurrir, que fue necesario caminar para que llegara la obra de la cruz y lo que viene hacia adelante hasta que estemos en su presencia en la Nueva Jerusalén. Es de verdad impactante la forma como Dios todo lo ha ido coordinando perfectamente, en su tiempo, en su momento, con los hechos, con los eventos, sin faltar absolutamente nada. Y si eso se ha dado hasta la presente, indiscutiblemente lo que falta también se va a dar, ¿verdad? Amén. Y ese paso a paso, sin faltar nada, hasta la hora de la cruz, que fue donde ¿cómo decirlo? Se magnificó la salvación por la muerte de Jesús. Se han dado de allí se desprenden varios hechos que son importantes recordar, que es lo que vamos a empezar a mirar hoy. Primero, Jesús ejecutó un plan diseñado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo. Atención, Jesús ejecutó un plan diseñado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo. En dos sentidos. El plan estaba trazado. Atención a lo que voy a decir. El plan estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. La obra de la cruz estaba ejecutada desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es impresionante, o sea, ver la omnisciencia de Dios y cómo Él, conociendo todo, perfectamente tiene identificado de los humanos quién le va a decir sí y quién le va a decir no. No quiere decir que Dios esté mandando a condenación a alguien, no, pero es que Él sabe quién va a aceptar su llamado y quién no. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío del hombre. Dios no violenta la voluntad del hombre. Entonces, entender que Dios en su soberanía y perfecta sabiduría planeó, anunció y ejecutó lo sucedido en la cruz, a uno lo toca. Porque uno dice, ¿cómo así? A mí siempre me enseñaron que lo mataron en la cruz. Sí, lo ejecutaron en la cruz porque Dios lo planeó y Dios lo permitió. Pero Dios hubiera podido evitarlo. Sí, pero si Dios lo evita, tú y yo no estaríamos acá hoy. Misericordia, es gracia. Hechos 2, 22 y 23 dice así. Ya los habíamos leído anteriormente, pero recordémoslo. Hechos 2, 22, 23. Y miremoslo en otra traducción, mi amor, a ver cómo confirma y amplía esta idea. Les voy a contar. Un día, en la congregación que nosotros, donde nos congregamos, duramos 9 años congregándonos. Allí el fundador de estas iglesias vino desde Escocia, un misionero escocés, un misionero sueco. Él vino a Colombia a desarrollar la misión. Yo había escuchado de él. Nuestro pastor había sido discípulo de él y salió de esa iglesia. Yo lo conocía. Ya anciano este hombre, un domingo fue invitado a predicar a esta congregación donde nos reuníamos.
Y ese domingo, yo lo tengo muy presente, este hombre predicó este pasaje. Y explicó esto. Y a mí me quedó. A mí me quedó. Había leído muchas veces la escritura, había escuchado muchas cosas, pero nunca había entendido, nunca se me había enseñado eso. Y pocas veces yo escucho que se enseñe esto. Pues ese día ese hombre lo enseñó, un gran maestro de la escritura. Dice Hechos 2, 22, 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús Nazareno. Pero atención, varones israelitas, ustedes que conocen la escritura, ustedes que conocen la ley, ustedes que son temerosos de Dios, ustedes que se preocupan por cumplir la ley, ustedes que se preocupan por obedecer a Dios, ustedes que conocen lo que Dios hizo por nuestro pueblo desde nuestros antepasados, ustedes que saben de la escritura, están escuchando esto. Jesús Nazareno es un varón aprobado por Dios. ¿Cómo fue aprobado por Dios? Por todas las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios a través de él. Nadie podría hacer esto si Dios no estuviese con él. En la dimensión que Jesús lo hizo. ¿Me estoy explicando? Y dice, como vosotros mismos sabéis, o sea, da por hecho, pero ustedes no lo pueden negar. Es así. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando usa la palabra consejo, habla de una acción voluntaria en favor de alguien. Y anticipado conocimiento de Dios, ya lo sabía que iba a suceder así. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. O sea, si Dios no lo entrega y Dios no lo permite, él no hubiese sido crucificado. Por eso se honra lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Cómo dice? Más fácil de entender, creo. No, es que Reina Valera por eso hay que ir a otra, porque tal vez allí un poco más. Esta dice así, te lea, Hechos 2, 22. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Versículo 23. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Desde el principio. Sí. Aquí hay una anotación que hay que recordar. ¿Por qué chocaba tanto contra el hebreo esta situación de Jesús? No lo podían admitir. A ver, ellos estaban esperando el Mesías y aún esperan el Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías estaban esperando? Estaban esperando un rey, un guerrero, alguien que los liberara del dominio romano. Alguien que llegara en un caballo montado con una espada en la mano y que liberara una guerra y expulsara a los romanos y restableciera todo el resplandor del pueblo judío. Estaban esperando un hombre político, un hombre militar que levantara la insignia israelí y la volviera a establecer como un gran reino sobre la tierra. Y llega alguien que les habla de paz, de amar a los enemigos, de poner la otra mejilla, de caminar la milla extra, de no blasfemar, de no insultar, de aceptar las cosas y adicional se deja crucificar. Chocaba contra todo conocimiento y expectativa que ellos pudiesen tener.
Aún hoy, hay gente que dice, yo no puedo entender cómo Dios manda a su hijo a que lo crucifique. Porque si es Dios, no necesitaba hacer eso. Y efectivamente, si es Dios, siendo Dios no necesitaba hacer eso, pero lo hizo. Porque prima el amor, la gracia y el favor de Dios. En ese mismo orden de ideas, 1 de Pedro 1, 18, 21 dice así. 1 de Pedro 1, 18 al 21 dice así. También la vamos a leer allí. Mira, dice así. 1 de Pedro 1, 18, 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso dice en el verso 20, 1:20. Pero manifestado, ojo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Cómo dice allí? Más fácil. Más fácil. Dice, porque Dios nos libró de este modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear al mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Ojo con ese verso 21. Vuélvelo a leer, el verso 21. Ojo con lo que les voy a decir. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes han puesto su confianza en Dios y están seguros de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Perfecto. Esto es totalmente coherente con Juan 14:6. Si no es con Cristo, no podemos conocer a Dios. Nadie puede decir que conoce a Dios si desconoce a Jesucristo. Ojo, y conocer a Jesucristo solo es posible si se ha nacido de nuevo. ¿Lo estoy explicando? Nadie puede decir que conoce a Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Y nadie nace de nuevo si no acepta su rol, su condición de pecador, se arrepiente y permite que el Señor con su Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, para ser sellado con el Espíritu Santo. O sea que no basta con decir yo creo en Dios y hacer muchas cosas. Es que hay que nacer de nuevo para conocer a Jesucristo y así conocer a Dios. Por eso, cosas que distraen del camino verdadero y que hoy utilizan las personas es María, que es el camino, los ángeles. Yo tengo ahora compañeros en el hospital que están dándole idolatría a los ángeles, que los ángeles es el que nos lleva a Dios, que los santos, San Pepito, Santa no sé qué, Santa, no. Por eso dice acá, por medio de Cristo. Es fundamental entenderlo. Eso es lo que entenderlo. ellos utilizan para distorsionar
distorsionar y engañar. Y esto nos distancia sustancialmente de otras corrientes doctrinales donde Jesucristo es alguien más, pero no es el único camino. Entendemos que Jesucristo es exclusivo, es el único camino. Ahora, así como Jesús vino y cumplió un plan, ejecutó un plan diseñado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo, como segundo aspecto a considerar es que Jesús en su obra resucitó un muerto y le otorgó una identidad para la eternidad. Resucitó un muerto y le otorgó una identidad para la eternidad. Sucede que ese muerto era cada uno de nosotros. No él, porque él ya resucitó. No, cada uno de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía celestial, alejados de Dios, ¿verdad? Esa era nuestra condición sin Cristo. Esa es la condición de quien está sin Cristo. Esa es la condición de quien no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, de quien no lo acepta. Entonces, cuando Jesús va a la cruz, muere, baja a la tumba, baja hasta los infiernos y por el poder del Espíritu Santo resucita para manifestarse a los suyos y a una cantidad de que son más o menos 520 personas los que se cita que vieron a Jesús resucitado para después ascender a los cielos. El creer esto, el aceptarlo y seguirlo a Jesús, implica que pasó esta persona de muerte a vida, porque resucitó. Jesús le da vida a un muerto espiritual. Y esto tiene una connotación de eternidad. ¿Por qué? Porque hay una eternidad fija, no se puede evitar. El que está sin Cristo va para una eternidad en el lago de fuego, muerte eterna. El que está con Cristo asegura una eternidad de felicidad, gozo y vida en Jesucristo. Pero igual todo ser humano, todo humano en todos los tiempos y en una eternidad asegurada. La pregunta es, ¿qué tipo de eternidad desea pasar? Estaba un gran científico, Pascal, en un debate con un ateo. Pascal era creyente. Y estaban discutiendo en un paraninfo de una universidad y los estudiantes estaban a favor del ateo. Entonces dice, después de que el ateo participó y expuso una cantidad de cosas, este noble científico dice, bueno, ok, pongamos esto en contexto. Vamos a razonar un poco. Como son estudiantes, vamos a emplear el razonamiento, la lógica. Vamos a razonar. Aquí estamos 50 y 50. Del 100%, el 50% es que Dios no existe. Y el otro 50% es que Dios existe. ¿Verdad? Sí, claro, tiene sentido. Ok, perfecto. A ver. Si al cabo del tiempo, para el que cree en Dios, para mí, si al cabo del tiempo, definitivamente, lo que yo creo no perdí nada. No perdí nada, finalmente no perdí nada. Pero, al cabo del tiempo, para usted que no cree, si es verdad lo que yo digo, usted lo pierde todo. O sea, o se gana todo, o se pierde todo. No hay punto medio. Jesús resucitó un muerto para que ganara todo. Con Jesucristo ganamos todo. Sin Jesucristo lo hemos perdido todo. Efesios 2, 1 y 2 dice así. Efesios 2, 1 y 2 dice así. Atención. Y Él os dio vida a vosotros. Os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, alejados de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ojo,
siguiendo la corriente de este mundo. Cuando dice siguiendo la corriente de este mundo, claramente se identifica. El que sigue la corriente de este mundo es porque está muerto en delitos y pecados. El que vive en Cristo no puede seguir la corriente de este mundo. No tiene cómo hacerlo, porque el Espíritu Santo no se lo permite. El que ha nacido de nuevo no puede seguir la corriente de este mundo, porque el Espíritu Santo se lo impide. ¿Me estoy explicando? Sí. O sea, el Espíritu Santo se encarga de advertirlo, de persuadirlo, de impedírselo incluso. Es ahí donde se ve quién ha nacido de nuevo o quién no ha nacido de nuevo. Es ahí donde se ve el que está jugando a ser seguidor de Cristo o el que es discípulo de Cristo, porque hay dos cosas, son dos contextos muy diferentes. Cuando hubo el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, ¿cierto? Que cuando uno va a hacer cifras, se calcula que eran unas 20,000 personas más o menos, porque se habla de 5,000 hombres, ¿verdad? Pero y las mujeres y los niños suman, y los cálculos que hacen los expertos dicen que podría ser perfectamente 20,000 personas, la multiplicación de los peces y pan. ¿Qué pasó después? Jesús les alimenta de una manera milagrosa, un milagro, o sea, tratemos como de entender, o sea, 5 panes, 3 pececitos, lo que sea, de un niño, y se multiplica y come, piensen, 20,000 personas comiendo, más los 12 discípulos, digámoslo así. O sea, es una cosa, uno lo lee y como lo ha leído tanto como que lo pasa de largo, pero cuando uno se sienta a reflexionar y a dimensionar eso como que no le cabe en la cabeza. ¿Me explico? Como que eso no le cabe a uno en la cabeza. Es como si yo preparo una changua para una sola persona y de pronto se multiplica y todos tomamos changua. De por sí ya sería impactante. Ahora calculemos 20,000 personas comiendo. Pero después la Escritura señala que la gente busca a Jesús. Pero Jesús les dice, ustedes me están buscando porque les di de comer. Y en el original hebreo incluso es durísima la expresión porque ustedes tragaron de lo que yo les di, por eso me están buscando. Esos son los seguidores. El discípulo no busca a Jesús por lo que Jesús le da. El discípulo busca a Jesús por lo que él es. ¿Sí ven la gran diferencia? Por eso nos debe resucitar. Por eso pasamos de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, bajo el dominio de Satanás. ¿Cómo dice? Muy similar. Ok, perfecto. Y Juan 5:24, en este mismo contexto, cita lo siguiente, Juan 5:24. Juan 5:24 es muy claro lo que dice acá. De cierto os digo. Todos sabemos que cuando el Señor afirma así, mire, de verdad, no les puedo mentir. Es absolutamente verdad lo que les voy a decir. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo dice allí? Juan 5:24 en TLA. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Amén. Entonces está claro que primero Jesús ejecutó un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por quién? Por Dios, ¿verdad? Está claro que Jesús resucitó un muerto, porque Él es el que da vida. Cuando da vida, otorga una identidad única: ser hijos de Dios. ¿Saben una cosa? Ser hijo de Dios, causado por el sello del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo sella inmediatamente hijos de Dios, nacemos de Dios, es una relación que no se va a perder nunca.
Yo soy de los que me adhiero a la corriente teológica que afirma que la salvación no se pierde. Yo también lo creo así, de acuerdo a lo que el Señor me permite entender a mí. Hay gente que dice que la salvación se pierde. Yo digo, no. ¿Por qué? Vamos a poner un contexto elemental desde el punto de vista humano, para entenderlo desde acá, para después llevarlo allá. Atención. El que es padre, o la madre, la madre, la pareja, tiene un hijo, ¿cierto? Ok. Esa relación puede tener, ese vínculo puede tener las circunstancias que se quiera durante la vida, ¿verdad? El hijo puede alejarse, puede negar a su papá, a su mamá, los padres pueden negar a su hijo, pueden desheredarlo, pueden quitarle la apellido, lo que quieran, ¿cierto? Pero esa relación no se puede negar porque existió y existe. ¿O me equivoco? ¿Sí me hago entender? Las partes podrán negarlo si quieren, pero el vínculo es imparable, está ahí. Esa persona nació de una relación de la mujer con el hombre, del espermatozoide del hombre, del óvulo de la mujer, en el vientre de esa mujer se formó, y por más que digan que no, es hijo de Dios, ¿sí o no? La genética lo demuestra, y los hombres podrán decir que no, que aquello, que lo otro, podrán cambiar el apellido, podrán hacer jurídicamente lo que quieran, pero ese vínculo no se puede desconocer porque existe para toda la eternidad. Con Dios sucede exactamente igual. El Hijo de Dios puede alejarse de Dios si quiere alejarse, porque puede perder esa comunión con el Padre. Ojo, comunión, pero no la relación padre-hijo, no la salvación. ¿Me estoy explicando? La comunión es la que se afecta, porque uno se puede alejar y pierde la comunión, pero más tarde que temprano, en cualquier momento el Espíritu Santo lo vuelve a traer, porque ha nacido nuevo, porque es hijo de Dios, porque su nombre está registrado en el libro de la vida. ¿Me estoy explicando? Y porque el Espíritu Santo va a impedir que esta persona se salga del reír a un nivel o parece que se perdió. No, pierde la comunión, no pierde la salvación. Entonces la gente a veces, cuando dice que se perdió la salvación lo que está realmente diciendo es perdió la comunión con el Padre, más no la salvación que otorga Dios. Estoy explicando, porque esa relación padre-hijo Dios no la puede desconocer, porque si en algún momento la salvación se perdiera, también estaríamos diciendo que la obra de la cruz es imperfecta. Una pregunta, pues, es mejor, como se dice, una pregunta tonta que una tonta preguntando, ¿cierto? Sí, si dice así, entonces, ¿qué podríamos decir donde dice que muchos son los llamados? A ver, el contexto es diferente, pero veámoslo así. La obra de la cruz, ¿para quién está dada? La obra de la cruz está dada para todos, para toda la humanidad. ¿Quién hace efectiva la obra de la cruz? Realmente, ¿quién la hace efectiva? ¿Quién se beneficia de la obra de la cruz? El que cree. Ya empezamos a ver que el número se reduce. Muchos son los llamados. La Escritura dice que el Evangelio se proclamó y cayó la palabra en diferentes tipos de tierra, ¿cierto? Pero ni uno solo dio fruto. ¿Sí? ¿Qué pasó con los demás? El diablo lo quitó, el otro cuando los padres de la vida, porque no nacieron de nuevo. El que cayó en buena tierra, que después produjo al 100, al 60 y al 30, es porque nació de nuevo. Y nosotros a través de los años sabemos, lo hemos visto, que cualquier cantidad de gente ha escuchado el Evangelio. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, en los años que llevamos, aquí mucha gente ha escuchado el Evangelio. Y aquí mucha gente ha hecho, entre comillas, su confesión de fe. Pero ¿quiénes son los que realmente están? ¿Quiénes? Les voy a dar un dato. Billy Graham, ¿quién lo conoce? Billy Graham, un evangelista reconocido. En uno de sus libros, ya de sus últimos libros, él da un dato bien interesante.
Este hombre recorrió el mundo con sus campañas evangelísticas. Y llegaban muchas personas a las reuniones. Y miles de personas hacían su confesión de fe. Y eran registrados, y una cantidad de cosas de orden administrativo, logístico y todo esto. Okay. Con los años, Billy Graham decidió invertir un poco de dinero y hacer un estudio, tratando de reconstruir todos esos momentos, toda esa gente que había hecho su oración de fe en sus diferentes campañas, quiénes prevalecían. Y se da dando cuenta este hombre que más o menos el 6% de tanta gente, más o menos el 6% de tanta gente quedaba en la iglesia. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? A Jesús lo seguían multitudes. Y miles lo aplaudieron, lo alabaron y le tendieron mantas el día de Ramos, el domingo de Ramos. Pero esos mismos miles estaban el Jueves Santo diciéndole a Pilato: crucifícalo, entréganos a Barrabás y deja a Jesús para crucificarlo con otro. Muchos son los diabólicos por los escogidos. ¿Es verdad? Señora. No vayamos tan lejos. Cuando nosotros nos congregamos en Bogotá, una iglesia de más o menos 7.000 miembros, nosotros somos los líderes del ministerio Consolidación. Los que reciben a las personas nuevas, teníamos con nosotros cerca de 20 personas más o menos, ayudando a los hombres y mujeres con sus uniformes. ¿Cuántas personas en un mes? En un mes Porque pasaban los miércoles y los domingos. En un mes, mi esposo llevaba las cuentas. En un mes más o menos uno registraba fácilmente 300 nombres. 300 personas pasaban a hacer su oración de fe. Nosotros después los invitábamos más o menos a 2 o 3 meses, reuníamos a aquellas personas que hicieron su oración de fe, les tenemos una actividad, les teníamos unas 11, les teníamos actividades. ¿Cuántos llegaban? No llegaban ni el 20%. Y después cuando veíamos, porque también éramos de otros ministerios, ¿cuántos habían ese mismo porcentaje? Entonces, si uno ve que entran 300 personas en un mes, ¿cierto?, que hacen su oración de fe, llegan el 20%, 60, 50 a la actividad de bienvenida. Y luego uno ve, porque se encuentra con ellos, el 6% de 300, 6 por 3, 18. De 300. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay una inexactitud, por decirlo de una manera amable, en las cifras que se dan en torno a la evangelización y a los convertidos. Una campaña evangelística de X personas, perfecto, se llenó el estadio del Campín. Vamos a tomar el ejemplo de Bogotá. Se llenó el estadio del Campín, 45.000 personas en el estadio. Pasaron milagros, señales, prodigios. No, impresionante lo que Dios hizo. Ahogamiento en Bogotá, 45.000 nacidos de nuevo. ¿Se da cuenta que 45.000 nacieron de nuevo? ¿Hubo milagros? Sí. ¿Hubo gente que se sanó? También. ¿Cuántos leprosos se sanaron? ¿Cuántos leprosos se sanaron según la Escritura? ¿Cuántos regresaron a Jesús a darle gracias y que realmente nació de nuevo? No. De todas esas campañas evangelísticas, un mínimo, pero mínimo porcentaje nace de nuevo. Un pastor que lidera una congregación de unas 1.800 personas más o menos, que se reúnen me explico, me corrijo mejor. Este pastor lidera más o menos unas 200, 220 iglesias que están bajo su jerarquía. Donde él se reúne, en la sede principal, es un auditorio donde caben más o menos 1.800 personas. Y tiene un servicio los sábados y tiene 2 servicios los domingos. ¿Cuántas personas se reúnen entonces? Cerca de 6.000, ¿cierto? Ahí en ese auditorio principal. Pero hay muchas más iglesias, ¿cierto? Ok. Pero él hizo un ejercicio, y hablando de ese tema, preguntó: ¿quiénes de los que están acá nacieron de nuevo en una campaña de esas? O en un concierto. ¿Estoy explicando? En un concierto, en una campaña. ¿Quién? En los 3 servicios solo una persona dijo amén. Ojo, en los 3 servicios solo una persona dijo amén.
reconoce haber nacido en una campaña de esas. Esas campañas de un tiempo para acá han tergiversado completamente el Evangelio. Verbo y gracia, los conciertos. Cobran, vuelven todo un negocio y se vuelve todo esto farándula. ¿Y el Evangelio qué? Esas campañas que presentan muchas veces por los canales de televisión, grandes evangelistas, noche de milagros y no sé qué cosas. Cuando uno va a mirar el contenido de la prédica, el contenido del evento, no se predicó el Evangelio para llamar a salvación, para generar que el Espíritu Santo produzca el remordimiento, el arrepentimiento y la gente nazca de nuevo. Nunca. Es que la salvación no se da por una oración, entre comillas. Eso es mentira. Porque si la salvación se diera por una oración, entonces la inmensa mayoría serían salvos. Me estoy explicando. No nos podemos engañar de semejante manera, Marta. Te voy a preguntar algo. Bueno, se dice que en las iglesias no todo el mundo ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es dar frutos. Refleja que la persona ha nacido de nuevo. Cuando hay una controversia en que la salvación se pierde y otros dicen que sí se pierde, ¿cierto? Diferentes concilios. Hay personas que eso les da libertad para pecar y no cambiar. Y ellos están ahí parados porque ellos dicen que la salvación no se pierde, pero ellos no tienen un cambio. ¿Verdad? Porque la salvación no se pierde. Eso Entonces esa persona no ha nacido de nuevo, no, para mí. ojo, correcto. Lo que pasa es que son malas doctrinas, malas enseñanzas. Pablo dice en Romanos, en virtud de la gracia, ¿pecaremos entonces? No, de ninguna manera. O sea, que como el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces hagamos fiesta. No, estamos totalmente equivocados. Entonces, ¿para qué Jesús vino a la cruz? Se está enseñando mal el Evangelio. Yo he escuchado de personas que están en sana doctrina, pero ellos no quieren tener un cambio y hacen cualquier cantidad de cosas. Y dicen, la salvación no se tiene. Sí. Ellos, entonces, claro, estamos de acuerdo en eso. Martica, dice, aquí hay un punto que es esencial. La gente se apega a lo que le conviene para justificar su conducta. Es verdad. Como la salvación no se pierde, entonces yo hago lo que sea porque la salvación no se pierde. Pero realmente no nace de nuevo. El que nace de nuevo tiene la convicción absoluta por el Espíritu Santo que no puede pecar. Y no puede practicar el pecado. Y debe dar fruto. Y se debe evidenciar. Por eso justamente es que hay tanta gente, entre comillas, cristiana, pero no han nacido de nuevo. Por eso es que Billy Graham justamente hace una estadística de esas, que a uno le impacta. ¿Cómo así si este hombre le llevó el mensaje a millones? A través del mundo, a millones. Y otro evangelista muy reconocido, cuyo nombre ahorita no lo recuerdo bien, yo lo escuché en el mismo sentido. O sea, le hemos llevado el mensaje a millones, pero realmente, ¿cuántos realmente se han salvado? Pero esa es nuestra tarea. Pero esa es la tarea de uno. Y ellos Esa es la tarea nuestra. 1, 2. Es la tarea también de quien queda a cargo de esas vidas. Porque si yo voy y predico una campaña evangelística en Neiva, pero yo no me quedo en Neiva, yo regreso. Pero los pastores, los líderes que están en Neiva a cargo de esas vidas, tienen que hacer un trabajo con esas vidas, ¿o no? Tienen que discipularlos, porque es que el Evangelio no es proclamar la palabra, que hagan una oración y se acabó. No. El Evangelio es discipular. El que nace de nuevo es discipular. Y hacer discípulos. Y discipular es enseñarles. Y ahí se ve el cambio. O sea, cuando una persona nace de nuevo, efectivamente uno ve cambios. Tengo otra duda, y la última para conversar. El hermano dijo algo interesante de la oración de fe. Una oración de fe nos salva. Yo siempre me he preguntado, y lo digo por mí, cuando uno hace una oración de fe que llega por primera vez a una iglesia, yo creo que uno no entiende lo que está haciendo muchas veces. Lógico, no sabe. Entonces, la gente le dice a uno, es que yo ya hice la oración de fe, yo ya me salvé, o sea, y de ahí es parte de lo que le estaba diciendo.
Porque uno no da tiempo para entender muchísimas cosas. Lo que pasa es que, Martica, aquí estamos viendo los errores de las enseñanzas que hemos recibido a cabo de los años. Porque se volvió una tradición y costumbre. Digo, haga su oración de fe, ya es algo, ya, usted es hijo de Dios, listo. A ver, vamos a poner en un contexto como muchas veces sucede. ¿De qué se habló en esa prédica? De prosperidad. Hermano, usted tiene problemas económicos, venga a Cristo, hágase hijo de Dios y se va a dar cuenta que su vida financiera cambia y el Señor lo bendice. La iglesia mayoría, sí, yo hago mi oración de fe. ¿Eso está bien? Es que hay que proclamar ese evangelio y el evangelio confronta. La verdad confronta. La verdad desnuda. La verdad es tan fuerte, la verdad del evangelio, que mucha gente no la resiste y muchas veces salen de las iglesias. Porque la palabra les llega hasta lo profundo, ¿verdad? Es por eso. Pero cuando les consuelan el corazón, les animan el alma y les hablan al oído de sus necesidades, la gente se queda. Voy a decirlo con respeto. Es que estoy enfermo y quiero sanarme. Es un deseo noble como persona, pero Jesús no vino a sanar lo físico, Él vino primero a salvar las almas. A enseñar, predicar. ¿Me estoy explicando? Entonces, el trabajo es predicar el evangelio y que el Espíritu Santo lo convenza. El Espíritu Santo no lo convence. Estás enfermo, Jesucristo te sana. Ese Espíritu Santo no convence de eso. El Espíritu Santo no convence de decir, estás endeudado, Jesucristo te da la plata. El Espíritu Santo no convence de eso. El Espíritu Santo no lo convence, estás en fornicación, Jesucristo te saca la fornicación. No, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es que hemos enseñado mal el evangelio. Lo hemos enseñado mal. Sí, porque, perdón. Por ejemplo, uno ve a una persona que nunca vivió el evangelio, ¿sí? Sin embargo, le dicen a uno, él una vez hizo la oración de fe, pero esa persona lo hizo como en contra de su voluntad, porque siempre negó a Cristo y no lo quiso seguir. Entonces a uno le dicen, no, pero él hizo una oración de fe, o sea, que ahí se paran para creer, no. Que, digamos, él se salvó. Por eso, pero así no es. Nosotros, por eso cuando uno estudia, va al Instituto Bíblico y estudia, cuando uno tiene una enseñanza sistemática, esa es la expresión sistemática, progresiva de la Escritura, es cuando uno se da cuenta que falta mucho conocimiento de la palabra. ¿Ibas a decir algo? Sí, nosotros tenemos cuando una persona está en su lecho de muerte y uno pues va y le hace la oración de fe. Entonces esa persona, ¿qué pasa ahí? ¿No es salva? No, esa persona en su último momento, la misericordia es de Dios. Porque una persona que está muriendo, ojo con esto, una persona que está muriendo, sabe que está muriendo. ¿Será que en ese momento la persona está para vivir, para jugar, como para recochar, digamos así? No está. Una persona que toma las cosas absolutamente en serio. Olvídate, seguro. Si una persona está en ese momento y uno le lleva el mensaje, Jesucristo, en ese momento uno no le está predicando el evangelio para que se sane. El que está predicando el evangelio le está predicando el evangelio para que se salve. ¿O no? Para que se salve. Esa persona, la misericordia y la gracia de Dios es tan impresionante que esa persona en ese momento recibe a Cristo, lo reconoce y muere en paz. Ojo con eso. El contexto es completamente diferente a aquel que viene el domingo, porque uno duró 3 meses dándole y vino por fin y haga la oración de fe, y la prédica nunca habló de Jesucristo, nunca habló de Pedro, nunca habló de salvación, nunca habló de otra cosa, pero reciba a Cristo, pero ¿de qué? ¿Me estoy explicando? ¿De qué? Si esa persona nunca escuchó el evangelio, es que hay que tener cuidado con eso, hermano. Los domingos son para llevar prédicas que confronten la vida, que lo hagan ver a uno contra el espejo de la verdad. Las prédicas deben confrontar. Las prédicas de un domingo sobre todo no son para consentir a nadie.
Aquí nadie puede venir esperando que le hablen al corazón, al alma y salga gravitando. Y tan lindo que habló de hermano. No. Tiene que salir confrontado por la palabra. Y la palabra como espada de doble filo va hasta lo más profundo. Y eso duele. O si no, la persona nunca va a poder, el Espíritu Santo no va a poder trabajar para convencerlo del pecado, de justicia y de juicio. Si el Evangelio no se predica, ¿de qué echa mano el Espíritu Santo? ¿De qué? Debemos ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes de eso. Ahora, Dios es soberano también. Y Él trata con la gente de muchas maneras. Y uno también tiene que enseñar, no sé qué trato tiene con esa persona. Y es cuando, sobre todo cuando los padres con los hijos, uno tiene que aprender a soltar a los hijos y, Señor, tú los tratas. Tú los tratas, Señor. Amén. Tú eres el soberano, el que sabes, yo de parte mía yo quiero eso. Y sabes otra cosa, termino con eso. Lo digo por mí. Uno como ciudadano tiene que aprender a soltar a su gobierno en las manos del Señor. Lo digo por mí. Porque si fuera así, entonces yo no podría ni dormir con un gobierno como que tenemos. ¿Lo estoy explicando? No podría ni dormir. Porque uno se cargaría con todo y todo. Entonces yo he tenido que aprender a descansar en la gracia del Señor. Mi esposa me escucha, ¿no? Señor, yo descanso en tu gracia, tú tienes un plan con la nación, ten misericordia y te hecho tu voluntad, Señor. Pongámonos en pie, por favor. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.